Cálculo de la muestra. El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases previas de la investigación comercial y determina el grado de credibilidad que consideremos a los resultados obtenidos. ¿Qué es muestreos? En ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo, analizar a todos los elementos de una población, se selecciona una muestra entendiendo por tal una parte representativa de la población. El muestreo es, por lo tanto, una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencia sobre dicha población. La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que son importantes para la investigación. Para que una muestra sea representativa y por lo tanto útil, debe reflejar las similitudes y diferencias encontradas de la población, es decir, ejemplificar las características de esta. Tipos de muestreo. 1. Muestreo aleatorio simple. En este tipo de muestreo, las variables relevantes de la muestra tienen la misma función de probabilidad y son independientes entre ellas. La población tiene que ser infinita o bien finita con reposición de elementos. El muestreo aleatorio simple es el que más se utiliza en la estadística inferencial, pero es menos eficaz en muestras muy grandes. 2. Estratificado. El muestreo aleatorio estratificado consiste en dividir la población en estratos. Un ejemplo de esto sería estudiar la relación entre el grado de satisfacción vital y el nivel socioeconómico. A continuación se extrae un número determinado de sujetos de cada uno de los estratos por tal de mantener la proporción de la población de referencia. 3. De conglomerados. En estadística inferencial, los conglomerados son conjuntos de elementos poblacionales como pueden ser las escuelas o los centros hospitalarios públicos de un municipio. Al llevar a cabo este tipo de muestreo, se divide la población en los ejemplos una localidad concreta, en varios conglomerados y se elige de forma aleatoria alguno de ellos para estudiarlos. 4. Sistemático. En este caso se empieza dividiendo el número total de sujetos u observaciones que conforman la población, entre el que se quiere utilizar para la muestra. Posteriormente se escoge un número al azar de entre los primeros y se va sumando de forma constante este mismo valor. Los elementos seleccionados pasarán a formar parte de la muestra. 5. Muestreo probabilístico. Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad, es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra. 6. Muestreo intencional o de conveniencia. Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión de la muestra de grupos supuestamente típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han marcado tendencia de voto. Ventajas y desventajas de los tipos de muestreo. Las ventajas. 1. Es la forma más sencilla de armar una muestra. 2. La representatividad aumenta y resulta más fácil ponerla en práctica. 3. No requiere de marco de muestreo. 4. Se toma en cuenta las subpoblaciones y tienen precisión. 5. Resulta económico y no es un problema llevarlo a cabo. Desventaja. 1. A veces resulta poco preciso y puede ser difícil calcular o interpretar sus resultados. 2. Resulta complicado y costoso elegir las variables de estratificación. 3. En algunos casos puede disminuir el aspecto de la representatividad. 4. Muchas veces es complicado especificar el marco de muestreo, pues hay menos precisión.